Ahora a las preguntas, o también si alguien quiere contar qué otra objeción se ha hecho a la existencia de Dios, también que nos cuente un poco qué objeción para poder nosotros dar una respuesta. Bien, entonces simplemente para cerrar la exposición en sí, hemos visto que para responder a la pregunta si Dios existe o no existe, tenemos que recurrir necesariamente a la filosofía. No a la religión, no a la ciencia. Pero eso no quiere decir que debemos de dejar de escuchar a la religión o a la ciencia, ¿no? Tenemos que saber escuchar, pero para resolver el tema, pues tenemos que ir a la filosofía, ¿no? Muy bien, entonces vamos a comenzar con las preguntas. Hola padre, mucho gusto. Antes que nada quiero decirle que yo creo en Dios, así que las preguntas que haga solamente son para aclarar dudas, no para cuestionar o preguntar. Ya, perfecto. En primer lugar, Un poquito más cerca del micro. en primer lugar, me llamó la atención cuando usted habló sobre el Big Bang, en particular cuando estaba hablando del átomo primigenio, y dijo, parafraseándolo, necesariamente alguien creó hizo explosionar. Me parece que cada una de esas frases podrían haberse dicho de mejor manera, porque, especialmente la parte de necesariamente, porque hay muchas explicaciones y no necesariamente una es la única, porque decir necesariamente implica que una sea la única. Sí. Y yo creo que no necesariamente. ¿Por qué? Porque para empezar, ese átomo primigenio, el átomo primigenio, usted le dio la definición temprano, que el Big Bang se originó la materia, el espacio y el tiempo. Y no es que se crearan de la nada, sino que según la teoría del Big Bang, la materia, el espacio y el tiempo estaban comprimidos en ese átomo primigenio. Usted debe conocer el tema. Sí, ahí comenzó. Ajá, entonces, para empezar, el átomo primigenio no era un átomo flotando en el espacio, sino que era el espacio mismo, el tiempo mismo y la materia misma comprimidos en un punto. Es decir, el universo entero comprimido en un punto. Comprimido, sí. Sí. Entonces, cuando se habla de que eso debió haber sido creado, estamos hablando de que la materia debió haber sido creada, de que el espacio debió haber sido creado y que el tiempo debió haber sido creado. Entonces, así que eso es lo que tiene que ser creado, que por el efecto de causa y consecuencia, el tiempo debió tener una causa. Y el efecto de causa y consecuencia es lógico, es una ley, pero mientras existe el tiempo, porque las causas siempre ocurren antes de las consecuencias. Eso existe, como bien dices, en este mundo hay una serie de causas y efectos. Sí. Pero en filosofía se habla de la causa primera. Sí, la causa. Simplemente para apuntar ahí. ¿Qué más? Y ahí tenía mi reflexión, que usted dijo que necesariamente el átomo primigenio tenía que haber sido creado, pero... No mencioné creado, pero vamos a hablar de eso. Ya bueno, y usted dijo que necesariamente alguien creó... No, alguien dio existencia. Bueno, alguien dio existencia. Sí. De ahí ya vamos al término creación, que también es bueno. Y que lo hizo explosionar. Si a partir de la explosión empezó a correr la flecha del tiempo, el tema de si tuvo causa o fue causado o no fue causado entra en el ámbito de lo que desconocemos. No conocemos cómo funciona la causa y consecuencia antes de que exista el tiempo. Es que no hay un antes del tiempo. Precisamente por eso, decir que necesariamente, así como funcionan las cosas, Sí. no me parece la palabra más adecuada. Ya. Sí. Es como decir, necesariamente Dios no existe, o necesariamente Dios existe,
cuando es algo que se escapa, como usted menciona, a los rubros que estamos manejando. Así como un psicólogo no puede decir tal cosa, como un sociólogo no puede decir lo otro, entonces nosotros desde el punto de vista científico no podemos decir, asumir cosas antes de que existe el tiempo, y la filosofía, por lo menos desde el punto de abordarlo desde la causa y consecuencia, tampoco puede decir necesariamente esto era así antes del tiempo. Sí lo puede decir, pero también puede ser observada esa expresión. O sea, sí lo puede decir cuando tiene argumentos. Y también es lógico que pueden haber argumentos en contra, ¿no? Pero hay que ver por qué es que se dice que necesariamente, ¿no? Y ahí va mi otra observación, que es sobre los puntos, las características que debería tener ese algo, esa causa incausada. Sí. En particular, por ejemplo, bueno, todas esas características no son necesarias al 100%. Por ejemplo, que la causa incausada sea inmaterial para justificar que no existe dentro de nuestro espacio-tiempo. Puede existir una causa incausada que no existe en nuestro espacio-tiempo, pero que no necesariamente sea inmaterial. Podría, por ejemplo, en la teoría de cuerdas, una causa incausada fuera de nuestro espacio-tiempo. No necesariamente es inmaterial, puede ser material dentro de otro espacio-tiempo, o dentro de otra brana, o dentro de otra cuerda. Y así, bueno, de lo que es poderoso, pues, obviamente tiene que ser una cosa poderosa en términos de que es un universo. Y sobre el tema de la inteligencia abordado desde diseño inteligente. El diseño inteligente abordado desde el principio antrópico, usted debe conocer el contraargumento más fuerte del principio antrópico, que es precisamente el tiempo infinito o el gran periodo de tiempo. Sí. Básicamente, para poner un ejemplo más gráfico, definamos un universo en el cual hay una regla. Un universo vacío, existe un dado con 6 caras y el dado se tira. Si el dado cae con el 6 arriba, aparece una hormiga encima. Entonces, se tira el dado y sale un 5. Se tira el dado y sale un 2. Se tira el dado y sale un 1. Y en algún momento se tira el dado y sale un 6. Aparece la hormiga mira el dado, ve el 6, pasa tiempo, la hormiga de algún modo descubre las leyes de su universo y se da cuenta de que para existir tenía que haber caído el 6. Y entonces dice, en este universo podría haber caído el dado en un montón de formas distintas, pero cayó justo en 6. Es lo que tenía que ocurrir para que yo exista. Yo existo. Entonces alguien tuvo que haber tirado el dado y haberlo puesto en 6 intencionalmente. Y no necesariamente tiene que ser así. Si han habido un montón de ensayos y errores y veces en los que se ha tirado el dado, en algún momento tiene que haber aparecido la hormiga. Sí, mira, tú puedes poner los ejemplos que, vamos a decir, manejan, ¿no? Los ateos, pero date cuenta, ¿no?, que cuando ellos ponen esos ejemplos, lo único que hacen es, vamos a decir, hacer acopio de una serie de ideas que distraen del pensamiento más fundamental que uno debe hacer, ¿no? Y un poco lo que yo he querido hacer es eso, irnos a lo más fundamental. Lo más fundamental es que, a ver, si nuestra inteligencia nos ayuda o no. ¿Algo puede darse la existencia a sí misma? Es una pregunta importante, básica, ¿no? Algo puede darse la existencia a sí mismo, quiere decir que algo que no existe puede darse la existencia, ¿no? Es un absurdo, ¿no? Algo que no existe, por lo tanto no tiene ser, y si no tiene ser no tiene ninguna capacidad de operación, de actuación. Algo que no existe, que es ausencia de ser, puede darse la existencia a sí mismo. Eso es algo, pues, vamos a decir, va en contra de la razón, es algo absurdo. A eso voy, ¿no? En este argumento cosmológico Kahneman. Si algo comenzó a existir, entonces
Eso que comenzó a existir, que es la materia, no pudo darse la existencia a sí misma, pero entonces algo o alguien le dio la existencia. O sea, esa es una conclusión lógica, ¿no? Más allá de que podamos decir que, bueno, se ha descubierto la materia, que es que no estamos en eso, hemos pasado a la filosofía. Y la filosofía nos ayuda a ver si pensamos lógicamente o pensamos absurdamente. Y por eso, lo que yo he mencionado, por eso no mencioné la palabra creación, porque ya tiene un componente religioso. No es mala la palabra, es buena, pero nosotros estamos tan acostumbrados a asociar creación con religión que nuestro espíritu podría tener cierto reparo para aceptar un argumento donde hablamos de creación, ¿no? Por eso he dicho dar existencia. Dar existencia, originar la existencia de la materia, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que necesariamente, para que la materia, que no pudo darse existencia a sí misma, porque es absurdo, necesariamente la materia, para comenzar a existir, tuvo que necesitar de alguien o algo que le dio esa existencia. Pero ese algo o alguien no puede ser material, porque estaríamos en el mismo absurdo, que algo material hizo la materia. Entonces tiene que ser algo inmaterial. Y más aún, la materia tiene límites, ¿no? En cambio estamos hablando de lo que le dio la existencia, no tiene límites. Por eso fue capaz de darle existencia. Entonces ahí es donde vemos la inmaterialidad, que bien has mencionado. Vemos también que ciertamente como cuando recién tenemos lo material, ¿no? Cuando recién tenemos lo material, la materia, mejor dicho, recién ahí hablamos de espacio y tiempo, ¿no? Porque la materia siempre se encuentra en un espacio y en un tiempo, ¿no? Entonces, antes de haber materia, si vale la palabra antes, ¿no? Al no haber materia, pues no había ni espacio ni tiempo. Pero cuando ya comienza a existir la materia, esa materia existe en un espacio y por eso es que explosiona y se expande, porque allá hay un espacio, ya se forma el espacio, ¿no? Se forma. Entonces, esa es la razón por la cual afirmé y se afirma, ¿no? Porque no es ocurrencia mía ni teoría mía, yo simplemente transmito, ¿no? Lo que he aprendido. Eso es lo que hace decir que si la materia no pudo darse la existencia a sí misma, necesariamente tiene que haber algo o alguien que le dio la existencia. Y esa acción de dar la existencia a algo, cuando vamos a decir, cuando podríamos decir antes, entre comillas, no había nada, ¿no? Pues hablamos de la nada, entonces a ese acto se le llama creación, ¿no? Que de la ausencia de ser, porque el ser comienza con la materia, vamos a decir, cuando estamos hablando de cosas materiales, ¿no? Entonces, cuando comienza a existir por un acto de algo, ese algo tiene que ser un ser inmaterial que al darle existencia se convierte en creador, ¿no? ¿Por qué? Porque está dando existencia, no tomando algo para darle forma, ¿no? Como los griegos pensaban, y eso lo encuentran ustedes en el Timeo de Platón, ¿no? Donde Sócrates habla de esto. Se pensaba que había un Dios y había la materia, y ambos eran eternos. La materia le llaman chora, ¿no? Castellanizando, chora. Y el Dios tomó ese elemento material y formó todo el universo. Ese es el pensamiento griego, filosófico griego, de que Dios es un artesano, no es un creador, es un artesano. Pero en el caso ya filosófico estricto, ¿no? En el caso filosófico estricto, tenemos que pensar en un Dios no artesano, sino un Dios que al darle existencia y sin nada con qué hacerla, ¿no? Da la existencia de cuanto hay, entonces se le atribuye un poder creador. De la nada da existencia, ¿no?
Entonces, por eso digo que es necesariamente tiene que haber, ¿no?, algo o alguien que dio esa existencia. O sea, ese es el, vamos a decir, el enfoque que da. Sí, sí. Pero entiendo todo lo que tú me has dicho, yo lo he escuchado, lo he visto, justamente la posición que pone dificultades, ¿no?, la posición teísta. Pero es bueno saberlo, es bueno leerlo, saberlo, escucharlo, para ir descubriendo, ¿no?, qué tan de cierto puede haber en esa afirmación, o descubrir realmente que no se sostiene, ¿no? Y lo más recomendable es ir siempre a lo más fundamental, ¿no? Por eso en muchos debates he visto que no se va a lo fundamental, sino se desvía el tema, por ejemplo, como ya les he explicado, que las religiones son así, que las religiones provocan las guerras, los odios. No te estoy preguntando sobre el hombre religioso, te estoy hablando de si existe o no existe Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que escuchar, pero hay que saber por dónde es que va, ¿no?, el enfoque. Gracias. Ahora, esto de que si Dios existe o no existe aparece en el siglo XIX, aunque siempre ha habido también ateísmo, así salpicado a lo largo de la historia, ¿no?, de los griegos ha habido posiciones ateas, ¿no? Y algunas que más que ateas son no piadosas, porque claro, creer en esos dioses del Olimpo, para la gente que piensa, gente filosófica, les resultaba un poco irracional, ¿no? Entonces se les acusaba de ateísmo, pero en realidad era de impiedad, ¿no?, porque no querían rendir culto a esos dioses tal como los concebía la sociedad del pueblo, ¿no? Pero siempre había el mismo Sócrates, que es un gran pensador, que Platón ha recogido su pensamiento, y de allí se viene toda la filosofía. El mismo Sócrates, hay uno de sus diálogos donde dice: Sócrates, ¿de dónde vienes? Él que filosofaba con todo, ¿de dónde vienes? Bueno, vengo de darle culto a la diosa tal. Entonces, él era creyente, ¿no? Era creyente, pero distingamos los campos, ¿no? Distingamos los campos. Cuando él ya quiere buscar una verdad posible de alcanzar por la reflexión, y es una verdad que inquieta a la persona, entonces entra a la reflexión, ya no a la religión, ¿no? Pero no hay ninguna dificultad en que uno dentro de la religión pueda expresarse con personas, ¿no?, que los van a entender porque tienen los mismos sentimientos religiosos, las mismas ideas. Ya cuando hay estos cuestionamientos, ya hay que pasar a este campo, ¿no?, ¿no? Sobre todo hoy en día, el ateísmo, hay un ateísmo militante que lucha por erradicar la fe, lucha por erradicar la fe, y tiene sus razones, vamos a decir, ¿no? Muchos dicen que, por ejemplo, ellos quieren quitar a la humanidad de un gran peso, que es la creencia en Dios, porque eso les limita en sus posibilidades de desarrollo, de crecimiento, porque ya les señala qué es lo que tienen que hacer, y ellos ya no se sienten libres para construir su propio mundo, ¿no? Entonces quieren sentirse libres de un pensamiento, el religioso, que impide el progreso del hombre, ¿no? Entonces, estos ateos son militantes porque luchan para erradicar esto para el bien de la humanidad, según dicen, ¿no? Para lo que ellos no observan y deberían observar, leyendo un poquito la sociología, es que el hombre siempre tiene un pensamiento que dirige su vida social, ¿no? Y ese pensamiento desde siempre lo ha dado la religión, ha dado el sentido de la vida y también ha dado los valores. Y si no se tiene a Dios que nos dé el sentido de la vida y los valores, pues de todas maneras el hombre necesita un pensamiento social que lo dirija. ¿Y de dónde va a salir ese pensamiento social? De las ideologías. Entonces siempre habrá un pensamiento que al hombre lo dirige a una dirección dada. Ahora, por ejemplo, en esta sociedad en la que se quiere ignorar a Dios, ¿qué es lo que nos dirige? Bueno, el sentido de la vida es tener éxito. ¿No? Eso es lo que la vida nos debe ofrecer, tener éxito. ¿No? Y entonces educamos a nuestros hijos que deben tener éxito, de ser exitoso. No, estudia, sigue estudiando, esto, lo otro. No, que yo quiero hacer esto. No, esto te va a traer más prestigio. Esto. ¿Qué pensamiento está dirigiendo? Un pensamiento ideológico, un pensamiento social le llaman, en sociología. Entonces, siempre tenemos un pensamiento que nos dirige. No quieres tener un religioso, pero vas a tener otro. Es más,
muchos pensamientos que están presentes en la sociedad son creados y dirigidos por la gente que tiene dinero y que quiere que tú seas un cliente, ¿no? Un cliente que pueda consumir lo que te va a llevar al éxito, lo que te da prestigio, etcétera, etcétera, ¿no? Y te crea una tabla de valores distinta a la de la religión, ¿no? Porque ahora tú tienes que ser superior a los demás. Me acuerdo de esa propaganda en que en un semáforo llega un carro y llega otro, hay un carro pues lujosísimo y el otro pues un carro así nomás, ¿no? Como lo que nosotros tenemos, ¿no? Y entonces sale pues que lo miras así como, ¿no? Sí, con desprecio el otro y boom, se va y de ahí hace propaganda de otra cosa, ¿no? Pero dice, ¿no? Igual tú tienes que ser superior, tú tienes que ser mejor, ese es el pensamiento, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? A ver, por favor, aquí al fondo, sí. Bien, felicitarlo y darle las gracias por esta labor de difusión. En la explicación que usted ha dado, yo entiendo que desde el punto de vista filosófico, Dios tiene ciertos atributos. Sí. Y las religiones le dan otros atributos a Dios, ¿no? Entonces, desde el punto de vista filosófico, Dios tiene el atributo de haber creado la materia o haber hecho existir la materia. ¿Qué otros atributos tiene? Ya, perfecto. Si vamos desde el punto de vista filosófico, ¿no? Son los atributos, estos que hemos mencionado, que inclusive San Pablo lo dice, que aquellos que no conocen al verdadero Dios, eso lo dice, no me acuerdo si es en Romanos, dice, aquellos que no conocen al verdadero Dios, lo han llegado a conocer algo de Él, su existencia y su poder. Entonces, para comenzar, eso, ¿no? Su existencia y su subsistencia, ¿no? Es un ser superior que existe desde siempre, por eso ahí viene el atributo de la eternidad. Por haber creado el universo, el atributo del poder. Por ser un ser perfecto, porque ya se va elaborando la idea de Dios, cómo será Dios. Por ser perfecto y contener todas las perfecciones, debe ser un Dios que si creó al hombre, su bondad, porque Dios no puede ser malo, porque el malo es un defecto, no es una perfección la maldad, ¿no? Al contrario es una imperfección, y Dios tiene que ser, vamos a decir, el conjunto de todas las perfecciones que puedan pensarse. Entonces, una de las perfecciones es la bondad, y si es bueno, entonces tiene que cuidarnos, es providente. Entonces, empezamos poco a poco a ir deduciendo, ¿no? Si Dios existe y es el cúmulo de todas las perfecciones que podemos pensar, dentro de esas perfecciones está su bondad, que es una bondad divina, necesariamente tiene que querer, amar lo que ha creado, y dentro de ello lo más grande que es el hombre. Por lo tanto, ese amor le lleva a cuidarnos, y ese amor le lleva a siempre mandarnos la lluvia y siempre mandar todo lo que necesitamos para vivir, ¿no? Ese amor le lleva, ya nosotros decimos, a que yo le recé intentando de que Dios me hiciera caso, porque todo depende de su voluntad. Yo le recé y mi hermano, mi hermana, mi hija, mi hijo se curó de su enfermedad. Por ejemplo, que sucede, ¿eh? El médico dice, disculpe, no sé qué pasaba acá, todas las radiografías, todas las ecografías, todo decían esto, y ahora que vamos a operar, las veo, le sacamos de nuevo y no tiene nada, ¿no? Eso que llamamos nosotros milagro. Simplemente el médico dice, no se comprende, lo único que puede decir es que no tiene nada, ¿no? Simplemente, como un hombre de ciencia, ¿no? Y claro, cuando es creyente dice, esto tiene que ser un milagro. ¿Usted es creyente? Sí, eso tiene que ser un milagro. ¿Han rezado mucho? Seguro, sí hemos rezado mucho, bueno, ¿no? Entonces Dios cuida, ¿no? Y entonces ahí vamos añadiendo atributos, vamos a decir, añadiendo no de nuestra imaginación, sino de, si queremos, desde la filosofía, le vamos añadiendo atributos que son consecuencia de la idea que nos formamos, pero idea o conocimiento de que Dios, por ser suma perfección, debe tener esos atributos, ¿no? Debe tener esos atributos. Y así podemos ir añadiendo
atributos, principalmente, como digo, la existencia y su gran poder. Pero uno de los atributos también que se tiene es este, de que Dios, Jesús dice que mi Padre trabaja constantemente, y escandalizó a los judíos porque los judíos dicen que Dios trabajó 6 días y el 7º descansó, y Jesús dice, mi Padre trabaja siempre. ¿Qué quiere decir? Que Dios mantiene en la existencia todo lo que creó. Bastaría con que Dios dejara de sostener todo aquello a lo que ha dado existencia para que todo volviera a la nada. Entonces también se le atribuye ese poder de mantener en la existencia cuanto ha creado, la subsistencia de lo existente, la subsistencia de lo existente. Entonces así vamos añadiendo una cosa y otra. Ya después, lo mismo, entrando ya en la religión, el atributo del perdón. Dios ama tanto a su criatura, un ser bueno, que le da, que lo perdona, le da oportunidad para enmendar y para salvarlo. Pero Dios también respeta la libertad humana, y si uno no quiere salvarse, pues uno se condenará, no porque Dios sea malo, porque Dios no puede ser malo por definición, es una perfección, tiene que ser bueno siempre. Entonces uno se condena porque uno no quiso, rechazó la salvación de Dios, no quiso la casa de Dios, ¿no? Ir a la casa de Dios. Dios es perfección. ¿Cómo? Si usted le preguntaron sobre las características que tiene que tener Dios, Los atributos, sí, está bien. desde el ámbito filosófico, y menciona la perfección. ¿Por qué la perfección tiene que ser suma perfección? ¿Y por qué la suma perfección necesariamente implica bondad? Si, por lo menos en lo observado, por definición de bondad, es un juicio de valor que emiten los humanos, y que la bondad no es algo objetivo, sino que es un término que hemos dado a cierto tipo de acciones o situaciones, y bueno, tal vez estoy equivocado, usted me corregirá, Sí. pero en la naturaleza actúa de forma bondadosa a veces, otras veces de forma neutral, otras veces por instinto. Entonces, ¿por qué la perfección de Dios tiene que ser bondad y no cualquier otro tipo de actitud que apreciamos en la naturaleza o en nuestro universo? Bueno, la bondad no es subjetiva, para comenzar, sino en todo caso el sujeto le pone nombre, como bien has dicho, a determinadas formas de actuar, de comportarse. Entonces le pone el nombre de bondad, y a otras, por las características que presenta, les pone el nombre de maldad. Pero las cosas que le piden ese nombre son cosas objetivas, ¿no? Entonces quiere decir que, por ejemplo, pero vamos a comenzar con algo así sencillo nomás. Bueno es todo aquello que te hace bien, aunque parezca redundante. En todo caso podríamos decir, bueno es todo aquello bueno es todo aquello que te ayuda a tu perfección. Bueno es todo aquello que te ayuda a tu salud. Bueno es todo aquello que te ayuda a tu equilibrio emocional, racional. Bueno es todo aquello que favorece que estés bien, ¿no? Malo es todo aquello, todo lo contrario. Malo es todo lo contrario. Malo, por ejemplo, es todo aquello que te produce, vamos a decir, dolor moral, me refiero, ¿no? Todo aquello que te produce tristeza, toda injusticia, ¿no? Injusticia, ¿no? Entonces, no es subjetiva la bondad, ni subjetiva la maldad, son cosas reales, que como tú dices, son acciones a las que se le pone un nombre. Esto es bueno, esto es malo, pero son nombres que se ponen a realidades, ¿no? En ese sentido tenemos que ver eso. Y entonces,
ciertamente vemos como una perfección todo aquello que es bueno, todo aquello que hace bien, y decimos que es malo, decimos que es algo imperfecto o alejado de la perfección, todo lo que es malo, y es allí donde decimos, ¿no? Dios es la suma de las perfecciones, es decir, necesariamente de todo lo bueno, ¿no? Y lo bueno es que Él nos ama, lo bueno es que nos perdona, lo bueno es incluso que nos castiga, nos corrige, ¿no? Lo bueno es todo lo que nos va a ayudar, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces esa sería un poco la respuesta. Ciertamente, si Dios es perfecto, reúne todas las perfecciones, una es perfección en la bondad, Dios tiene que ser bueno, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Es un poco la secuencia de lo, ¿no? Sí.